Cordial saludo, queridos estudiantes. Una vez más nos vemos en clase, esta vez para realizar las actividades de la semana número 20. En esta semana trabajaremos la función cuadrática, pero antes de comenzar a hablar de función cuadrática debemos conocer algunos conceptos claros y básicos para poderla entender. Bueno, ¿qué es la función cuadrática? La función cuadrática es de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, con a y b y c, perteneciente al conjunto de los números reales. Y a, o donde a debe ser diferente de cero. Esta recibe el nombre de función cuadrática o función de segundo grado. Aquí vemos, dice, las siguientes son algunas de las expresiones, cómo se representa la escritura de algunas funciones cuadráticas. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, muchachos. Fijémonos que todos los coeficientes que acompañan al x al cuadrado, aquí en este tipo de escritura, o las constantes que acompañan al x al cuadrado, en este caso son diferentes de cero. En segunda instancia, vemos que la x o una de las variables siempre se va a encontrar elevada al exponente 2 o al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa es una de las características esenciales de nuestra función cuadrática. Bueno, vamos acá. Una función cuadrática también tiene una representación gráfica que siempre nos va a dar una parábola, ya sea abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Pero para hablar de esa gráfica, nosotros vamos a comenzar con los elementos de una parábola. En toda parábola se distinguen los siguientes elementos. La abertura. ¿Esa abertura qué quiere decir? Si la parábola hace este movimiento, es decir, hacia arriba, ¿sí? O hace este movimiento hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el coeficiente del x al cuadrado es mayor que cero, la parábola siempre, escuchen bien muchachos, siempre va a abrir hacia arriba. Cuando la constante que acompaña a la x al cuadrado es menor que cero, es decir, valor menos un medio, menos uno, menos dos, menos tres o un número negativo, la parábola siempre va a ir hacia abajo. Esta parábola también tiene unos elementos, otro elemento que es el vértice. ¿Pero qué es el vértice? El vértice está formado por las coordenadas h, k, donde h es igual a menos b dividido sobre 2a. Y k es la función f de x evaluada en menos b sobre 2a. Si la parábola abre su vértice, o la parábola abre hacia arriba, su vértice se convertirá en un punto mínimo. Si la parábola abre hacia abajo, su vértice se convertirá en un punto máximo. El y-intersecto. El y-intersecto para toda función siempre va a ser las coordenadas que x es igual a 0, y siempre va a ser este numerito que acompaña al f de x. ¿Listo? Este numerito, el tercer numerito, pues sería 0,3. Digamos en este punto x, yo lo quise llamar x, pero ese punto también el y-intersecto lo puede llamar como y igual, siempre va a ser en la coordenada 0, y digamos que aquí este numerito o esta función tuviese un menos 5, o el último término, el término independiente fuera menos 5, pues sería 0, menos 5. ¿Listo? Este es el y-intersecto. Bueno, muchachos, la segunda importancia es los x-intersectos. ¿Qué son los x-intersectos? Son los puntos que intersectan al eje x, o también se conocen como las raíces de la función. ¿Sí? Eso lo vamos a aprender a graficar, lo vamos a aprender a cuál, dónde o cómo se determinan esos puntos. De esta también tenemos que, como toda función, tiene su dominio y su rango. El dominio de la función f de x igual a x al cuadrado más bx más c es el conjunto de los números reales. Y el rango es el intervalo, depende acá, bueno,
de K, si este intervalo o la parábola abre hacia arriba, ¿cierto? Es desde K, este aquí, muchachos, tiene una llave. Esta es una condición especial que la vamos a ver en clase, que es un conjunto abierto o cerrado o un intervalo abierto o cerrado, es decir, se toma o no se toma el valor. Esto yo lo voy a explicar en clase, muchachos. Aquí, ya para finalizar, vemos la parte de una parábola. ¿Listo? Entonces, estos punticos de acá, que tenemos acá, ¿sí? O que les voy a resaltar en este momento con un color verde, son los x-intersectos, o también se conocen como las raíces de la función. Este punto de acá se conoce como el vértice, que es donde divide la parábola en dos. Esta que está en verde, esta lineecita que les estoy haciendo aquí al lado izquierdo, como le aparece, es el eje de simetría. ¿Y ese eje de simetría para qué sirve? Ese eje de simetría siempre me va a dividir a la parábola en dos partes, ¿vale? En dos partes iguales. Es decir, que si yo esta rama la giro, me va a quedar justamente encima de esta rama, ¿sí? Al hacerle el corte. Para eso sirve el eje de simetría, para dividir a mi parábola en dos. Bueno, aquí yo voy a tener, ya tengo una función graficada. Tengo una función graficada. Pasamos a nuestra calculadora graficadora para que nos ayude a entender un poco mejor. Bueno, aquí tengo la función f de x igual a x al cuadrado más 5x más 6. Como les decía, vamos a aprender a graficarla por tabla de valores, ¿vale? Entonces, normalmente siempre se eligen de 2 a 3 o 4 valores los que nosotros queramos determinar para obtener un resultado. Pero, mira acá, ustedes alcanzan a evidenciar la tabla de valores para esa parábola. Vamos aquí. Este puntico que se encuentra aquí es un punto mínimo. ¿Por qué? Porque la parábola abre hacia arriba. Pero también, aparte de ser un punto mínimo, es nuestro vértice. Este puntico que estoy referenciando acá con la punta del cursor. Ese es nuestro vértice. Acá estarían nuestros x intersectos, ahí el mismo programa nos lo da, justamente acá, pero también se conocen como las raíces de la función. Y por este lado tenemos el punto de corte con el eje Y, que siempre va a ser este último punto, es decir, más 6 para el eje Y, x igual a 0 y 6 para Y. Muchachos, ya vamos a dar apertura, vamos a dar inicio, nos vamos a ver nuevamente en clase, si Dios nos lo permite. Por el momento ha sido todo, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao muchachos.